Mi texto para esta ocasión es 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17, liberados para servir. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos, es la mente la que hace al hombre libre o esclavo. Sucedió en la época en que en América se compraban y se vendían esclavos africanos. Uno de esos esclavos, alto y musculoso, en cuyo rostro se dibujaba nobleza de carácter, despertó el interés de un hombre inglés que deseaba comprarlo. «Si usted me compra», le dijo el esclavo al inglés que estaba arreglando el precio con su dueño, «yo nunca le serviré». El inglés entró en la oficina del comerciante, pagó el precio por el esclavo y salió con un documento en la mano. «Lee esto», le dijo el inglés al atlético e inteligente esclavo. En aquel documento constaba que el precio total de su libertad había sido pagado y que él ahora era dueño de sí mismo y podía hacer de su vida lo que quisiera. «Dijiste que si te compraba no me servirías», le dijo el inglés. «Me gusta tu dignidad. He pagado el precio total de tu libertad para que de aquí en adelante seas un hombre libre y digno». Al joven le rodaron las lágrimas y con voz tierna y humilde dijo: «Señor, no seré solo tu servidor, sino que si llega a ser necesario, daré la vida por usted». Eso es precisamente lo que sentimos los pecadores con relación a nuestro gran libertador, Jesucristo. Todos estamos esclavizados por alguna mala tendencia de nuestro ser: la pasión, el vicio, las debilidades, la rebeldía, el orgullo, los miedos. Pero Cristo vino y pagó por completo el precio de nuestra redención. Los que aceptamos y recibimos esa emancipación, estamos libres de toda cadena. La verdadera vida cristiana consiste en la entrega absoluta de nuestro ser al que nos redimió eternamente. En el mismo espíritu de aquel esclavo africano podemos decirle a Cristo, nuestro Redentor: «Señor, por amor a ti y con gratitud por la libertad que me diste, te serviré, te amaré y te obedeceré y te seguiré hasta la muerte». Pero sabemos que en nuestras iglesias y en nuestro tiempo la cosa no es así como esta historia, ya que muchos cristianos no están experimentando las delicias del servicio eficaz al Señor y por diferentes motivos y razones, algunas justificadas y otras no, ninguna persona quiere servir con total libertad o con esa entrega y disposición. Tienen serios problemas para servir a Cristo con libertad. Algunos están experimentando terrible amargura, otros pasan envidiando el puesto ajeno y por lo general anhelan popularidad. Otros se la pasan en pleitos y contiendas, otros solo sirven por interés. Por lo general son personas que rechazan el liderazgo espiritual y toda autoridad. Pero como veremos en esta ocasión, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 17, encontraremos en el testimonio de Pablo a Timoteo el secreto para vivir con libertad sirviendo al Señor. Sabemos que el propósito principal por el cual le escribió a su discípulo, el apóstol Pablo, tenía principales razones. Él quería dar instrucciones precisas de cómo cuidarse de influencias poderosas que a veces en nuestra inmadurez nos afectan. Cómo cuidarse él mismo en su persona y cómo cuidar la iglesia de falsas doctrinas con un evangelio puro. En fin, cómo cuidar la casa de Dios. Debemos experimentar la libertad para servir eficazmente al Señor. ¿Cómo podemos liberarnos para experimentar un servicio eficaz? La Biblia es clara y nos responde esto de tres maneras.
La primera manera es recibiendo la misericordia del Señor. El apóstol en este pasaje de la Escritura nos dice en el versículo 13: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Esta palabra, habiendo sido, es una palabra en el gerundio, en el pasado, lo que Pablo fue. Pablo se autocalifica como blasfemo. Viene de la palabra blasfemia. Esa palabra se deriva del griego blaptein, que significa injuriar, y feme, que significa reputación. Etimológicamente significa una palabra ofensiva, injuriosa, de escarnio, pero en su uso estricto y generalmente aceptado se refiere a una ofensa verbal contra la majestad divina. A lo largo de la historia han existido leyes contra la blasfemia al considerarla un delito público contra Dios, castigado frecuentemente con la pena de muerte. Pablo reconoce la magnitud de su pecado. Él hacía igualmente lo que tanto odiaba y perseguía. Él también era un perseguidor. La palabra del Señor en Hechos capítulo 9, versículo 12 al 15 nos da un pequeño panorama de cómo él perseguía al Señor. En su propio testimonio dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Versículo 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oímos una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él era un perseguidor, pero él además también era un injuriador. Él mismo se describe de esa manera. Formalmente, injuriar puede consistir en la atribución de unos hechos, en la expresión de palabras soeces, en la ejecución de acciones de menosprecio, en una comparación denigrante, en una burla injustificada, en formular juicios y minusvaloración sobre otra persona. Él se consideraba así y realmente lo era. La realidad es que muchas veces nosotros mismos también hacemos como el apóstol Pablo. Apuntamos con nuestro dedo a alguien. Mira esto, apuntamos con nuestro dedo a alguien. Pero hay tres dedos que nos están apuntando a nosotros también. Las tres cosas que hemos mencionado pudieran muy bien ser esas cosas que nosotros mismos hacemos, que no queremos ver en los demás, pero que realmente nosotros mismos estamos acusados por el pecado con el que acusamos a otros. Y no solamente esos tres dedos que nos apuntan a nosotros, sino que también hay uno más que apunta hacia arriba con una pequeña curva y que nos viene a dar directamente a nuestra cabeza, como por darnos el Señor la idea de que no podemos juzgar a los demás sin dejar de juzgarnos a nosotros mismos. La verdad es que somos, al igual que Pablo, perseguidores, injuriadores, y cualquier otro tipo de problema que nosotros podamos tener en nuestra vida. Blasfemamos, perseguimos, injuriamos a alguien, especialmente a Dios. Muchos de nosotros hemos pasado por esta experiencia de religiosidad, hasta el día que también, al igual que Pablo, somos recibidos a misericordia. ¿Qué de ti? Te pregunto a ti en esta ocasión. ¿Has sido recibido ya a misericordia? Algunas personas, al no comprender esta verdad, viven aferrados a tradiciones y a prácticas que los esclavizan. Cristo hoy te da la oportunidad de liberarte.
Bueno, pero si no solamente basta este primer aspecto de la misericordia de Dios, hay otra prueba de liberación. En segundo lugar, hay que recibir la gracia abundante de Dios. El versículo 14 de nuestro texto nos dice en este momento que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuánta gracia, pregúntate, se necesita para ser salvo o para ser perdonado? La magnitud del pecado del hombre era tan grande que se necesitó la superabundante gracia de Dios. Esta superabundante gracia de Dios, que viene del griego uperpleonazo, o sea, la gracia más abundante. Uno de los problemas, o mejor dicho, otro de los problemas de las iglesias en nuestro tiempo y en ese tiempo en que se dijo esta enseñanza, era el legalismo. Un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento cristiano. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a esas reglas y reglamentos. Doctrinalmente es una posición esencialmente opuesta a la gracia. Aquellos que sostienen una postura legalista pueden fallar aún en ver el propósito real de la ley, especialmente el propósito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, el cual debe ser nuestro ayo o tutor para traernos a Cristo. Eso está descrito en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Y es por esta razón que Pablo en su testimonio antepone a esto, versículo 15, la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se pone como el primer pecador. A Él se le reveló la gracia en el camino. A Él se le concedió el perdón y la misericordia, y llegó a representar la creencia y el error de todo su pueblo. Fue escogido como ejemplo para todos los que creerían en Cristo, porque Él dice también en el verso 16, en esto y por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él recibió la gracia superabundante de Dios. Por eso la palabra del Señor nos muestra a manera ilustrativa la parábola del fariseo. Tal vez ustedes recuerdan esa parábola que describe el Señor en su Evangelio, en San Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él no quería alzar sus ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El legalista cree que su justicia proviene de él, menosprecia al que no piensa como él, siempre busca que sus obras sean observadas y llega a ser muy riguroso y meticuloso. El fariseo, según la denuncia de Cristo, no movía un dedo para cumplir la carga que le imponía a las demás personas. ¿Saben lo que significa fariseo etimológicamente hablando? La palabra fariseo viene del hebreo perushim, separados, o sea, era un separatista.
Y este viene del verbo parush, que significa separar. Por ende, se separaban de los demás judíos que eran menos estrictos. Bíblicamente existe una doctrina sana de la separación. Esa doctrina sana de la separación se llama la santidad. Separados para Dios, separados del mundo de pecado. No hay que confundir los términos. Pero ellos practicaban la hipocresía. Cristo los denunció con dureza. La hipocresía proviene del latín hipócrisis, también del griego hipócrisis, que significa el vocablo actuar o fingir. Esa palabra en griego es una palabra compuesta por hipo y krites, que significan máscara y respuesta respectivamente. Hemos aprendido a tener una máscara hacia los demás y tenemos serios problemas delante del Señor. Así es que en las iglesias hoy en día tenemos los mismos problemas. Somos legalistas, creemos tener la mejor iglesia, los únicos en la verdad, los más santos y puros, pero en la realidad solo somos un poco de los fariseos, con un tanto de hipocresía. Y como lo describió el Señor Jesucristo, así nosotros también. Si somos encontrados discriminativamente religiosos, separatistas, autojustificados, debemos hacer lo que Pablo hizo: considerarnos el peor de los pecadores y recibir la superabundante gracia de Dios. Pero aún en todo esto hay algo extra por recibir, el tercer punto de nuestro mensaje. Hay que recibir el beneficio que producen en el hombre sus grandes atributos. Mira lo que dice el versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La palabra por tanto significa por lo que o en atención a lo cual. Su significado denota un motivo. En otras palabras, el motivo principal por lo que todo esto sucedió a Pablo fue por la grandeza de Dios, esa grandeza de Dios en sus atributos. Este versículo 17 realmente era una doxología muy conocida en tiempos de la primera iglesia. Es como una mirada breve al majestuoso cielo. Ese majestuoso cielo que se abre con esplendor, la gloria plena de Dios en la hermosura de su santidad. Después de verse a sí mismo en lo más oscuro y recóndito de su pecado y de haber manchado el honor puro que existía en el Señor Jesucristo con sus injurias y sus blasfemias, Pablo pasa al extremo opuesto, pasa a exaltar el carácter de Dios, no en la actuación humana, esa actuación humana que viene de una vida de hipocresía. Él dice, por ejemplo, el Rey de los siglos. El Rey de los siglos o eterno es un título exclusivo de Jehová. Jeremías capítulo 10, versículo 10 lo dice. El Salmo 92 lo dice. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Lo describe como inmortal. La inmortalidad o la vida eterna supone la existencia indefinida o infinita que consigue superar la muerte. Sabemos que este adjetivo divino es único y que nadie fuera de él lo puede aspirar a menos que el hombre lo reciba por gracia. Invisible. Esta es otra imposibilidad humana que solo le pertenece a Dios. Pablo hace esta referencia y establece como único en comparación a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Honor, gloria para Él por los siglos de los siglos. Todo tipo de idolatría ha tropezado en Cristo. Solo a Él le corresponde la alabanza, la gloria y la honra y el poder. Pablo culmina estos pensamientos exaltando entonces la deidad de Cristo. ¿De qué tamaño te sientes cuando se habla de la majestuosidad de Dios? ¿En qué nos puede ayudar el hecho de haber creído en un Dios tan grande en sus capacidades infinitas?
Si queremos experimentar la realidad de la libertad para servir eficazmente, entonces debemos seguir sin vacilar la pauta que le dio Pablo a Timoteo. Todo lo que necesitamos lo debemos recibir solamente de Él. Para concluir, una pequeña historia sería importante. Don Pedro era un hombre viejo e incapacitado, pero era un cristiano devoto que siempre oraba, que Dios supliera su necesidad. Un día no había nada en la mesa de su casa y decidió aún así orar por la bendición de los alimentos. Claro está que no existían. En eso estaba cuando alguien tocó a la puerta de su casa. Era su vecino, el cual le dijo: don Pedro, hoy hubo tan buena pesca que decidí traerle algunos pescados. A lo cual don Pedro dijo: gracias, Señor. El vecino se marchó feliz y le dijo a su esposa: don Pedro estaba tan bien hoy que hasta me llamó Señor. Dios siempre está detrás de toda bendición y beneficio recibido. No es el hombre el origen de su bendición, aunque algunas veces así lo pensemos, como este hombre de la historia. Y esta era una de las principales lecciones de Dios para su discípulo Timoteo. Recibir a Cristo, por ejemplo, viendo en Él toda la misericordia de Dios reservada para mí. Recibir la libertad por la superabundante gracia para mi vida. Y recibir la influencia y la santificación de un Dios tan grande e infinito, de atributos preciosísimos, que produce estar en las manos de Él, en su poder, con suficiente poder para servirle con plena libertad. ¿Cómo te ha hablado el Señor por su palabra? Tal vez alguien con amargura y dureza dañó tu vida o la de tu familia, o quizás sufriste acusaciones injustificadas de alguien. Pero ¿qué más nos harían a nosotros que ya no le han hecho al Señor Jesucristo? Debes entregar tus cargas amargas al Señor. Él te quiere restaurar, te quiere limpiar de todo aquello que no te deja prosperar espiritualmente. Él desea liberarte para servir. El Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te encomendamos este momento a ti y te damos las gracias por tu bondad infinita. Haga en nuestra vida lo que solamente tú puedes hacer, liberarnos para servir. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.